A propósito del Congreso de la República, vamos a conversar con el señor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. ¿Qué tal, señor Delgado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Bien, gracias por atendernos. Queríamos que usted nos pudiera aclarar el panorama respecto al procedimiento parlamentario en torno a la figura de la vacancia. Se ha presentado una segunda moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo y nos gustaría poder entenderlo de manera clara para tener una idea de cuál es el panorama que se podría vivir de aquí a los próximos días. Bueno, en principio, las mociones de vacancia son una manifestación del rol que tiene el Congreso como una instancia que tiene a su cargo el monitoreo, control y vigilancia de la ética pública en instancias estatales. Este es el papel que tiene el Congreso. El Congreso puede dirigir las políticas públicas y puede controlar el desempeño de instancias estatales a partir de los estándares de ética pública que están reconocidos en nuestra Constitución. Ese es el rol que tiene el Congreso en relación con la vacancia del presidente de la República. El presidente de la República, sin embargo, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene un régimen de inviolabilidad o de indemnidad. Dice el artículo 117 de la Constitución que el presidente de la República solo puede ser acusado por un número taxativo de causales, como traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, impedir el funcionamiento o la reunión del Congreso o el de los organismos electorales. Esas son las causales a partir de las cuales se le puede iniciar al presidente de la República un proceso de acusación constitucional. Más allá de esta alternativa en la que el Congreso ejerce el papel de monitoreo de la ética pública según los valores y estándares de nuestra Constitución, existe la otra opción que es el control de la moralidad a cargo específicamente del presidente de la República mediante el régimen que está regulado en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, que señala que el presidente de la República puede ser vacado por permanente incapacidad moral. Entonces, la moción que se ha presentado tiene que cumplir con algunos requisitos para su tramitación en el Congreso. En primer lugar, es el número de firmas, de acuerdo al reglamento, el artículo 89A del reglamento, se señala que para presentar la moción se requiere el 20% del número de congresistas, firmas de los congresistas, que son 26. Con 26 firmas bastaba para que se pudiera presentar la moción de vacancia. Han reunido 52, me parece, ¿no? Entiendo que han habido 49, no habían llegado a 52. Ahí hay una pequeña confusión, porque de acuerdo al reglamento se señala que una vez que se presenta la moción de vacancia, el texto debe ser remitido de inmediato al presidente de la República con el objeto de que tome noticia de que existe esa pretensión respecto de él, de forma que pueda estar enterado y pueda luego preparar su defensa en su momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que de acuerdo al reglamento se señala que las mociones de vacancia tienen prioridad y preferencia respecto de cualquier otra moción de orden del día. Y que al momento de consultarse si se admite o no se admite la moción con la que se pide la vacancia, se exige el número de... son el 40% del número de congresistas, del número de congresistas hábiles. Este número es indeterminado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el número de congresistas hábiles que el número de congresistas a nivel legal. El número legal de congresistas es 130. El número de hábiles puede ser menor o igual que el número de congresistas a nivel de su composición legal, es decir, 130. ¿Cuál es la condición de congresista hábil, para tener una idea a qué se refiere, qué características se deben cumplir? Los miembros del Congreso hábiles son los que no tienen licencia
Por ejemplo, puede haber licencias por enfermedad, licencias por viaje, licencias oficiales en representación del Congreso, pueden haber licencias para el desempeño de la función ministerial. Puede tratarse también de casos de congresistas que han sido suspendidos por alguna razón o congresistas que no han sido incorporados. Si se cumple alguno de esos requisitos y por lo tanto se cuenta con licencia o algún sustento para no tener la condición, el número es incierto. A ver, entonces, para entenderlos hasta este punto, se ha reunido las firmas correspondientes para poder presentar esta moción de vacancia. Lo que toca ahora como segundo paso es, Consultar la admisión. Consultar la admisión en el Pleno. ¿Esto se tiene que dar en cuánto tiempo? No hay un plazo, pero debe tener prioridad. Por ejemplo, si para mañana se ha citado a sesión de Consejo Directivo y el Consejo Directivo tiene la atribución de definir el contenido de la agenda de las sesiones, cabe que mañana mismo se acuerde, a partir de la prioridad y preferencia que le otorga el reglamento del Congreso a las mociones de vacancia, cabe que se acuerde que este mismo día jueves, que es para cuando se ha citado a Pleno, el Pleno se aboque a esa materia y resuelva la admisión. Como digo, para la admisión se requiere el 40% del número de hábiles, no del número legal. Ahora, luego de esa admisión, si es que se diera, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, si se diera la admisión, lo que debe ocurrir enseguida es la fijación de la fecha en la que se va a convocar en una audiencia al presidente de la República para que defienda su posición frente al Pleno del Congreso en un plazo que, de acuerdo al reglamento, no debe ser menor a los 4 días ni mayor a los 10 días después de haberse acordado la admisión, si es que se acuerda la admisión. Como sabemos, ha habido un proceso previo en el que se consultó la admisión y la admisión no prosperó precisamente porque faltaba el número de votos necesario para que esta admisión se apruebe. Entonces, una vez que se haya aprobado la admisión, el siguiente paso será la audiencia a la que tendrá que concurrir el presidente de la República, el mismo que tiene la facilidad, la facultad, la atribución, la opción de concurrir con un abogado para que lo apoye en el ejercicio de su defensa. ¿Debe ir de todas maneras ante el Pleno del Congreso el presidente o puede simplemente enviar a su abogado para que pueda responder los cuestionamientos, las preguntas ante el Pleno? En principio, no existe una disposición expresa que obligue o exija al presidente de la República a que concurra voluntariamente, porque es parte de lo que se considera el ejercicio de su defensa. Lo moralmente correcto, lo constitucionalmente esperable, deseable, es cumplir con el estándar de que tú vayas personalmente y te hagas cargo de los cargos que se te imputan. Claro. Entonces, sería desdoroso para el presidente de la República que él dé un paso al costado y deje que quien lo defienda sea solamente su abogado, porque él no tiene cara para enfrentar las posiciones o los argumentos que se le han comunicado a través de la moción de su vacancia. Ahora, ¿qué pasa luego de esta comparecencia, por decirlo de alguna manera, del presidente ante el Congreso, ante el Pleno del Congreso de la República en este debate? ¿Qué sigue luego de eso? ¿Se convoca a un nuevo pleno para finalmente tomar una decisión? ¿Cómo funciona este procedimiento? Bueno, lo siguiente, una vez que se haya acordado que el presidente vaya, el presidente va, se inicia el debate. Luego, para definir el estatuto del presidente de la República en relación con el pedido de vacancia y a partir de la evidencia que se ha encontrado y de los argumentos que se han debatido en el proceso parlamentario, lo siguiente será consultar la votación de los congresistas para definir si el presidente debe o no ser vacado, para lo cual el reglamento del Congreso, acogiendo una disposición que nació de una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 6 del año 2003, ha establecido el reglamento que esa mayoría sea la mayoría de 2/3
del número legal de congresistas. Los famosos Vale decir 87 congresistas. Los famosos 87 votos. Exactamente. Muy bien. Señor Delgado Guembes, se nos está acabando un poco el tiempo, pero ha quedado bastante claro todo este procedimiento, este camino que se debe seguir desde la presentación misma de la moción de vacancia. Para culminar este tema nada más y hacerle una pregunta adicional sobre otro proceso parlamentario. Si es que se votara la vacancia, se aprobara la vacancia con estos 87 votos, ¿qué es lo que sigue a continuación rápidamente? ¿Cuál es el trámite? ¿Se le pone en conocimiento al presidente? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en principio se debe comunicar al presidente de la República y la vacancia opera desde lo que ocurra primero. ¿Quién se entera? El presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros o la publicación que se dé en un medio de comunicación. A partir de ese momento, el presidente queda vacado y debe iniciarse la línea de sucesión. Esto quiere decir que quien debe reemplazarlo debe ser uno de los vicepresidentes. En este caso tenemos solamente a uno, a la señora Dina Boluarte, que sería quien tuviera que asumir el puesto. Muy bien. Ahora, señor Delgado, la situación que involucra al ministro de Salud, el señor Hernán Condori. Se había hablado de una moción, ya en realidad existe la moción de censura en contra del ministro Hernán Condori, pero aparentemente ahí se ha hecho una especie de puente, ¿no? Se ha pasado de una situación que se inicia, tengo entendido, en la comisión correspondiente de salud, si es que hay alguna inquietud por parte de los parlamentarios, y luego tendría que seguir un procedimiento dentro del debido proceso. ¿Nos puede explicar esto rápidamente, por favor? Bueno, en principio, de acuerdo al reglamento, las censuras no proceden a menos que se hayan cumplido con los requisitos que señala el reglamento. En el artículo 86, inciso A, se señala que la moción de censura, para que se pueda presentar previamente, tiene que suponer que el ministro ha sido interpelado, ha sido invitado, ha concurrido voluntariamente o ha sido omiso a una situación que le haya hecho el Congreso. Si esos requisitos no se han cumplido, la moción de censura no es procedente. Por lo tanto, si se ha presentado una moción de censura sin que se cumplan estos requisitos, debiera, de acuerdo al reglamento del Congreso, declararse improcedente la moción de censura. No existe censura directa. También... No. Bueno, en el Perú ha existido ese procedimiento hasta el año 1995, cuando se aprueba el reglamento del Congreso. Hasta ese entonces el Congreso podía censurar a su solo criterio a los ministros que les pareciera, sin que sea un requisito previo el que los ministros hayan sido interpelados, invitados, concurran voluntariamente o hayan sido renuentes a concurrir cuando han sido citados. Pero, de acuerdo al reglamento actual, que es de julio del año 1995, sí existe este condicionamiento, como repito, en el inciso A del artículo 86 del reglamento del Congreso. Y ya para finalizar, ¿cómo se explica entonces que el Congreso de la República haya pretendido, según lo que usted señala, que se debe seguir una línea, digamos, de procedimientos, haya impulsado esta moción de censura y la ha anunciado incluso desde hace varios días? Bueno, es un procedimiento que están aprendiendo a realizar los congresistas. Lamentablemente ahí estamos viendo una vez más el apresuramiento con el que se patrocinó en el periodo 2016-2019 la necesidad de que los congresistas sean irreelegibles. En la inexperiencia es donde están aprendiendo y de ahí nos están llevando también a pasos agigantados hacia nuestro propio colapso institucional. Ese es el problema de no contar con congresistas experimentados, con experiencia, con conocimientos sobre nuestra Constitución y sobre nuestras prácticas parlamentarias, lamentablemente. Claro. Bueno, también están ahí el tema de los asesores, pues, ¿no? Hay también un grupo de personas que orientan a los congresistas. Sí, puede ser, Jorge, puede ser. Pero mira, a los asesores no son elegidos por el pueblo. A quienes se los elige es a los congresistas. Y los congresistas, si quieren tener un mínimo de competencias, por lo menos tienen que aprender a saber elegir a sus asesores. Y lamentablemente tú no encuentras asesores en procesos parlamentarios en la calle. Ese es un oficio que tú lo tienes que aprender dentro del Congreso. ¿Dónde vas a encontrar en la calle gente que te explique cómo funciona el Congreso? ¿Qué profesional sabe eso a menos que tenga experiencia? No hay muchos. Efectivamente, y por eso acudimos a usted en esta entrevista, don César Delgado Guembes, para que nos haya explicado todos estos procesos parlamentarios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buenas tardes. Con el mayor gusto, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.